Grabando. Ya. Entonces, comenzamos nomás con la clase, sin más preámbulos. Ahí le paso. Vamos a ver de nuevo. Ahí sí. Ya. Perfecto. Entonces, bienvenidos a la clase número 21 de la asignatura, Sistemas Digitales, denominada Contadores. ¿Ya? Hoy día vamos a ver el tema de contadores, que son en general importantes para los sistemas digitales, los sistemas computacionales, microcontroladores, microprocesadores. En general, todos estos dispositivos modernos que utilizamos siempre tienen algún sistema de contador, ¿ya? Que es necesario para un montón de aplicaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se constituyen los primeros contadores de forma de hardware, ¿ya? Utilizando los circuitos secuenciales y combinacionales que conocemos, ¿ya? En particular utilizando flip-flops, cómo se puede diseñar un sistema que tiene la capacidad de contar números. Entonces, yo les había dicho que íbamos a ver un repaso del tema anterior de los sistemas secuenciales, pero en realidad, como tenemos clases al final que nos sobran, donde vamos a repasar ejercicios, entonces voy a dejar esta sesión de ejercicios en realidad para el final, ¿ya? Así que vamos a aprovechar de pasar el contenido que nos queda, que son entonces el tema de contadores y después el tema de los registros de desplazamiento, ¿ya? Así que hoy día contadores y la próxima clase del martes el registro de desplazamiento y con eso terminamos ya de pasar materia de esta asignatura. Ok, entonces el objetivo de la unidad de hoy día de contadores es describir la diferencia entre un contador asíncrono o asincrónico, que también le llamamos, o uno sincrónico o síncrono, ¿ya? Analizar diagramas de tiempo de contadores, ¿ya? Analizar los circuitos contadores, ver el problema del retardo de propagación en los contadores, establecer la diferencia entonces entre un contador binario de 4 bits y un contador de década, ¿ya? Hay distintos tipos de contadores, vamos a ver, y vamos a ver también contadores de secuencia ascendente y descendente, o sea, vamos a poder contar números hacia arriba, ¿ya? Subiendo, incrementando los números o decrementando los números. Y diseñar contadores síncronos que puedan tener cualquier secuencia de estados especificada. O sea, en el fondo podemos crear un contador que cuente los números de forma secuencial o puede ser que un contador cuente números de forma arbitraria, según una secuencia que nosotros especifiquemos. Así que veamos, ¿ya? Dice entonces contador en binario. Como se sabe, la secuencia de conteo binario sigue un patrón familiar. Ya nosotros lo vimos cuando hicimos la tabla de verdad de los números, o en realidad más que la tabla de verdad, sino que la equivalencia entre los números decimales y los números binarios. Entonces armamos este patrón, ya la equivalencia entre el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Y vimos cómo se iban formando entonces las secuencias binarias. Y una observación que hicimos en ese momento fue de que en los números binarios, ya, desde el menos significativo hacia el más significativo, seguían un patrón, ¿ya? Entonces, la columna de los bits menos significativos sigue el patrón 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así, ¿no es cierto? Mientras que la segunda menos significativa sigue el patrón 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y así, ¿ya? Y la tercera menos significativa son 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Y así uno puede extender esto, entonces la que sigue son 8 ceros, 8 unos, 8 ceros, 8 unos, y así vamos aumentando entonces, según la potencia de 2, el número de ceros o unos que se repiten, ¿ya? Ese es el patrón, entonces uno, si se conoce ese patrón, uno puede armar esta tabla sin mayor problema, que en el fondo representa entonces los números decimales de forma ascendente, ¿ya? Desde el 0, el 1, el 2 y así. Entonces, ese mismo patrón nosotros lo podemos generar utilizando un circuito electrónico, ¿ya? Como vemos a continuación, ¿ya? Bueno, aquí la misma explicación, ¿ya? Entonces, el patrón de repetición de los unos según la posición que tenga el bit, ¿no es cierto? Entonces, un contador puede formar el mismo patrón de ceros y unos con niveles lógicos. ¿Ya? La primera etapa de un contador representa el bit menos significativo o el LSB. LSB significa el least
significant bit, ¿ya? El bit menos significativo. Observe que la forma de onda sigue el mismo patrón del conteo. ¿Ya? Aquí están las formas de onda, el menos significativo está arriba, y así van bajando, ¿ya? Entonces, en el fondo, una señal patrón cuadrado, ¿ya? Que va entonces alternando, y el de abajito entonces alterna ahora de 2 en 2, y el de más abajo de 4 en 4, y así, ¿ya? 8 en 8, etc. Y nosotros ya vimos en las diapositivas o en los temas anteriores que nosotros podemos generar este patrón alternante, ¿ya? Con los flip-flops, por ejemplo, ¿ya? Con el modo de basculación, podemos hacer que una señal esté constantemente alternando, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver primero va a ser el contador asincrónico de 3 bits, ¿ya? Que es el que se presenta acá. Dice entonces, un contador asincrónico, ¿ya? El reloj se aplica solamente a la primera etapa. Ya vamos a ver que tenemos 3 flip-flops concatenados, ya en cascada. Uno entonces, la salida de uno es la entrada del siguiente, y así, ¿ya? Entonces va a haber una señal de reloj, pero solamente va a estar conectado al primer flip-flop, en este caso son flip-flop tipo JK, y luego la salida, ¿ya? Del primer flip-flop va a ser el clock del segundo flip-flop, ¿ya? Y a su vez la salida del segundo va a ser el clock del tercero, ¿ya? Y vamos a ver que los flip-flop en sus entradas, J y K, van a estar forzadas constantemente a 1, lo que quiere decir que lo estamos definiendo en modo de basculación a los 3 flip-flops, ¿ya? Así que los 3 flip-flops van a estar constantemente alternando entre 0 y 1 a sus salidas, ¿ya? Entonces, esta es una forma sencilla, ¿ya? De conectar los flip-flops. Y la gracia entonces es que nosotros ahora nos podemos tomar de las señales de salida Q0, Q1 y Q2, ¿ya? Y con eso generar el patrón que vimos anteriormente que se necesita para generar un contador, ¿ya? Entonces dice, las formas de onda se ven en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, tenemos el reloj, ¿ya? La señal de clock. Y luego tenemos entonces Q0, que va a ir alternando, volvemos uno, va a ir alternando entonces Q0 en función de la señal clock, ¿ya? Como estamos en modo de basculación, entonces cuando se genera un canto, en este caso son cantos de subida los que activan el flip-flop, ¿ya? Porque no tiene un circulito acá en la señal de clock. Entonces cada vez que hay un canto de subida, la señal Q0 va a alternar de un valor al otro, ¿ya? Canto de subida entonces, alternamos de 0 a 1, canto de subida de 1 a 0, canto de subida de 0 a 1 y así, ¿ya? Entonces ahora podemos pensar que la señal Q0, ¿ya? Recordemos, va a ser la señal de reloj del flip-flop siguiente, ¿ya? Por lo tanto, ahora podemos imaginar que este, en vez de llamarse Q0, podría llamarse clock, ¿ya? Y esta señal clock, entonces, es la que va a alimentar al flip-flop 1, ¿ya? Entonces, ahora buscamos los cantos de subida. Ah, pero con una salvedad, perdón, volvemos uno, que la señal de reloj no está conectada a Q0, sino que está conectada a Q0 complemento, ¿ya? Q0 complemento. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que cuando se genera un canto de subida en Q0, se genera un canto de bajada en Q0 complemento, ¿ya? Porque están complementados. Por lo tanto, si el clock se activa con cantos de subida, bueno, va a ser en realidad, mirando, observando la señal Q0, va a ser con el canto de bajada, ¿ya? En realidad es con el canto de subida, pero de Q0 complemento, ¿ya? No sé si se entiende. Así que en realidad es el canto de bajada, ¿ya? Dado que no estamos tomando la señal de reloj del complemento de Q0 y no de Q0 directamente. Entonces el canto de bajada el que va a activar ya la señal o va a generar la conmutación en el flip-flop 1, ¿ya? Por lo tanto, buscamos aquí canto de bajada, ¿ya? Y ahí se genera entonces una conmutación de 0 a 1, ¿ya? Luego tenemos, si se fija, un canto de subida, no nos sirve, canto de bajada nuevamente, así que ahí se genera de nuevo una conmutación de 1 a 0, ¿ya? Y así, aquí hay otro canto de bajada, de 0 a 1, otro canto de bajada, de 1 a 0, ¿ya? Y es por eso entonces que se logra este efecto de dividir la frecuencia a la mitad, ¿ya? Entonces, si, dependiente de cuál sea la frecuencia de Q0, uno va a tener entonces la mitad de frecuencia, ¿ya? O mejor dicho, el doble de periodo. Los periodos entonces se extienden al doble. Y a su vez, entonces, como Q1 alimenta a Q2 a través del clock,
lo mismo. Entonces, el canto de bajada de Q1 va a ser la activación del flip-flop Q2, o sea, del flip-flop 2. ¿Ya? Canto de bajada acá, se genera una conmutación de 0 a 1, canto de bajada acá, una conmutación de 1 a 0. ¿Ya? Entonces con eso logramos el efecto, en realidad lo que estamos haciendo es dividir la frecuencia a la mitad, ¿ya? Pero a su vez entonces estamos generando este patrón repetitivo en la forma que necesitamos para hacer un contador, ¿ya? Así que con eso logramos el patrón y por lo tanto, utilizando estos flip-flops de esta manera, podemos hacer un contador que vaya de números binarios desde lo más bajo a lo más alto. Y el número de columnas entonces, o de bits que tenga el contador va a depender del número de flip-flop nomás. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema que se presenta? Es el llamado retardo de propagación, ¿ya? Entonces los contadores asincrónicos también son conocidos como contadores de propagación, debido a que no todas las etapas cambian al mismo tiempo, ¿ya? Cambian juntas. Para ciertas aplicaciones se requiere altas velocidades de computación de reloj, esto es una desventaja. O sea, si se fijan, como uno está conectado al otro, ¿ya? Y así están en cadena conectados entre sí, em, sucede que hay un pequeño retardo, pues, entre que el primer flip-flop conmuta, ¿ya? Esa información a la salida, recordemos que entre que se genera un estímulo en la entrada de un flip-flop o de un sistema digital en general, hay un retardo hasta que se genera la salida, ¿ya? Entonces ese retardo se suma dependiendo del número de flip-flops que tengamos en nuestra cadena, ¿ya? Así que el último flip-flop va a recibir su entrada después de que hayan pasado todos los retardos de los flip-flops anteriores. Entonces, como vamos sumando retardos, podría darse de que tantos retardos puedan superar el periodo asignado para una señal de reloj, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos, ya, bueno, con la conmutación de un flip-flop del primero, ya tenemos un pequeño, aquí se exagera naturalmente el retardo, tenemos un retardo, ¿ya? Pero luego cuando tenemos la conmutación, entonces bueno, aquí se está, recordemos que se activa con el canto de bajada, ¿ya? Entonces ahora está el retardo del primer flip-flop más el retardo del segundo flip-flop, ¿ya? Así que en esta conmutación hay dos retardos, ¿ya? Y luego al final, con el canto de bajada del segundo, para activar el tercero, y entonces estamos considerando tres retardos, ¿ya? Y esos tres retardos, como les decía, podría darse que superen el periodo de un reloj, o el periodo de dos relojes, ¿ya? O sea, entre el 4 y el 5, suponiendo que la frecuencia es muy elevada de la señal de reloj. Entonces, eso generaría problemas y mal funcionamiento del sistema. El sistema, en el fondo, no alcanzaría a entregar los resultados, ¿ya? El contador no alcanzaría a cambiar de valor hasta antes de que se genere una nueva señal de reloj. Eso naturalmente genera comportamiento errático en el sistema, por lo tanto no es aceptable. Por lo tanto, estos retardos generan un problema, como dice, cuando las velocidades de conmutación del reloj son muy altas, ¿ya? Pero eh, al contrario, o sea, frecuencias de conmutación bajitas, ya imagínense, no sé, milisegundos o incluso segundos, entonces no hay ningún problema con utilizar este esquema, porque es sencillo. Entonces observe que todos los retardos acumulativos, o sea, son acumulativos ya que cada etapa en el contador se dispara después de la etapa previa, ¿ya? Ya, bueno, lo que explicamos, ahí está la acumulación de los retardos, ¿ya? Ahí está el retardo Q1, aquí está Q1 más Q2, y aquí está el retardo de Q1, Q2 y Q3. Ok, entonces vamos a ver el contador de décadas asincrónico. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un contador convencional que vimos y un contador década? Es que el contador década termina en 10, ¿ya? O sea, cuenta solamente hasta 10 y de ahí se reinicia el conteo. Entonces, es lo mismo que vimos hasta antes, solo que vamos a terminar la cuenta abruptamente, por así decirlo. Vamos a terminar la cuenta en un valor antes del máximo. Entonces dice, este contador utiliza decodificación parcial para reiniciar el conteo a cero después del estado 1001, ¿ya? ¿Qué significa decodificación? Recordemos así en nuestro glosario de términos, cuando vimos sistemas combinacionales modulares, ¿ya? Habían unos módulos que eran los codificadores, ¿ya? Que generaban de un número amplio de entradas, un número más reducido de salidas, un código,
El ejemplo de eso era el teclado, un teclado que tenía, por ejemplo, nueve dígitos, entonces uno presionaba con el dedo alguno de las teclas, y esa tecla se codificaba entonces en un número binario. ¿Ya? Por ejemplo, si yo presionaba el 9, me salía el código binario del valor 9. ¿Ya? Entonces, en vez de transmitir, no sé, 10 líneas, por ejemplo, ¿ya? Conectadas a cada uno de las teclas, esas 10 líneas a través del codificador se reducen a 4 líneas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es como el objetivo del codificador, de reducir el número de líneas. El decodificador es lo contrario, en el fondo toma un código pequeñito, ¿ya? Y lo expande, ¿ya? Lo expande a un número más amplio de líneas. En particular, por ejemplo, vimos el ejemplo de que si uno ingresaba al decodificador el número, supongamos 5, ¿ya? Y tenemos varios decodificadores así en paralelo, uno al lado del otro, al ingresar el 5, entonces la línea número 5 es la que se ilumina, ¿ya? Si ingresamos el valor binario 2, entonces la línea número 2 es la que se ilumina. En el fondo, esa es como la aplicación más general de un decodificador, ¿ya? De que nosotros tomamos una línea, o sea, un código, y se ilumina una línea en particular. Pero un decodificador también nos sirve para detectar un código en particular, ¿ya? O sea, yo quiero detectar este código que me interesa, ¿ya? Por algún motivo, y voy a hacer que cuando ese código aparezca en mi entrada, yo levanto una señal, ¿ya? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá, con el decodificador, ¿ya? Que estamos decodificando un valor en particular, que es, ¿cuál? El 10, si se fijan. Entonces el decodificador detecta el valor 10, ya que es el 1010 en binario. Cuando detecta ese código, ¿ya? Aquí lo estamos haciendo a través de esta compuerta NAND, si se fijan, ¿ya? Porque como la señal, entonces, de salida, aquí está el bit más significativo, el Q3, después Q2, Q1, Q0, para detectar el código 10, el 1010, basta que yo detecte en realidad el 1 del más significativo y el 1 del segundo menos significativo, ¿ya? O sea, estamos detectando un 1 aquí y un 1 acá, ¿ya? Una vez que detecte ese código, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí en la compuerta AND va a salir valor 1, pero como es una NAND, va a salir un valor 0, y es un valor 0 el que yo necesito para las líneas de clear, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Cuando detecto el 10, yo automáticamente reinicio o limpio las salidas de los flip-flop de forma asincrónica, ¿ya? Así que es un mecanismo bastante sencillo, simplemente detecto ese código en particular que quiero que genere un reset, por así no se llama reset, se llama clear, recordemos, ya que genera un clear porque es asincrónico, y ahí entonces el contador se reinicia y vuelve a cero y después sigue contando como si nada, ¿ya? Entonces este contador utiliza decodificación parcial para reiniciar el conteo a cero después del estado 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Aquí dice después del estado 9, claro. Después del estado 9 viene el estado 10, ¿ya? Lo que detecta el decodificador es el estado 10, ¿ya? Pero el 9 es un estado válido, así que el 9 tiene que estar una vez que aparezca el 10 ya no lo considera. O sea, el 10 aparece muy brevemente, como vamos a ver a continuación. El código 10 aparece muy brevemente, pero en el instante que aparece, inmediatamente el sistema se limpia, ya se va a clear a través de estas líneas asincrónicas, recordemos, que hacen que las salidas de los flip-flops se vuelvan a cero, ¿ya? Entonces los flip-flops son disparados por el flanco de bajada y por esta razón la señal de reloj de las etapas son derivados desde la salida Q. Ok. Otra secuencia, dice, aquí estamos conectando, nos hacen la observación de que las señales de reloj, a diferencia del esquema que vimos anteriormente, están conectados a la salida Q y no a la salida Q complemento, ¿ya? O sea, en el fondo se disparan ahora con los otros flancos, o sea, hay que observar que el reloj, las señales de reloj de estos flip-flops tienen un circulito, ¿ya? Por eso entonces, como tienen un circulito, se disparan con flancos de bajada, no de subida, ¿ya? Y por eso lo estamos conectando a la salida Q y no a la salida Q complemento, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Ok. Otras secuencias truncadas se pueden obtener usando la misma técnica. O sea, en el fondo, aquí estamos haciendo que el sistema con el número 10 se reinicia
pero podría ser otro número, podría ser el número 12, el 11, cualquier número que se nos ocurra, o podría ser un número anterior, incluso podría ser el 7 o el 8, etcétera. Entonces ustedes simplemente ponen el código que les interesa detectar, lo conectan a una compuerta NAND en este caso, y esa salida NAND es el que hace que resetee al contador, ¿ya? Así que nosotros de esta forma podemos hacer que el sistema se reinicie después de una cierta cuenta, ¿ya? La arbitraria, la que nosotros queramos. Las formas de onda se ven en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos el flip-flop de menos significativo, ¿ya? Que genera la señal del patrón cuadrado. Después, un poquito más, uno más significativo, ¿ya? Entonces la señal, la frecuencia la mitad de la flip-flop anterior. Y aquí entonces llegamos brevemente, como les decía, al valor 10. El valor 10 era 1010, ¿ya? Así que aquí tenemos, cuando llegamos al valor 10, un 1, ¿ya? 0, 1, 0, pero en el instante, como les decía, que aparece el 1010, el sistema inmediatamente se reinicia, ¿ya? De forma sincrónica. Por lo tanto, ese valor 1010 dura solamente un instante y se observa como un glitch. Un glitch es una anomalía muy breve que hay en los sistemas digitales, se le llama normalmente glitch, ¿ya? Y en general es indeseado. ¿Por qué es indeseado? Porque recordemos que un sistema digital, como vimos en diapositivas anteriores, tiene que tener un tiempo mínimo en que la señal de entrada para el sistema que viene a continuación se mantenga. Ya nosotros, si vamos a ingresar una señal de entrada a un sistema digital, tenemos que mantener esa señal de entrada por un cierto tiempo, ¿ya? Y luego que el sistema cambia el reloj, tenemos que mantener esa señal de entrada un tiempo también después del reloj, o sea, un tiempo antes de la señal de reloj y un tiempo después de la señal de reloj. Con este cambio tan abrupto, ¿ya? Entonces no estaríamos cumpliendo con eso, porque de forma asincrónica estamos reiniciando al sistema digital, ¿ya? Por lo tanto, no mantendríamos en la entrada, supongamos que este contador después alimenta algún otro sistema digital, este otro sistema digital no le estaríamos respetando su tiempo de mantenimiento, ¿ya? Entonces por eso aparece aquí como un glitch, ¿ya? Así que, si bien este sistema funciona, ¿ya? O sea, con un decodificador detectar el valor 10 para reiniciar, no es muy elegante, ¿ya? Entonces dice, cuando Q1 y Q3 están juntos en alta, el contador se limpia por un glitch en la línea de CLR. Ya el glitch, entonces, este pulso o esta anomalía, ya que no es deseado. Ok, bueno, y como siempre, entonces, hay un circuito integrado que tiene la funcionalidad de contador asincrónico, ¿ya? Se ve aquí a continuación. Las líneas de entrada están disponibles, ¿ya? Para el usuario las pueda conectar a su antojo, ¿ya? Bien digo, claro. Y, a ver, tiene un flip-flop JK en modo basculación. Ah, no, perdón. Están fijos en modo de basculación, ¿ya? Este sería el contador asincrónico que vimos al comienzo, ¿ya? Estos, los J y los K, están todos fijos en uno, ¿ya? En modo de basculación, manejado por el CLK, o sea, el clock A. Tenemos un clock A que es el que controla el, ¿cómo se llama? Que controla el primer flip-flop. Y los otros clocks, ¿ya? Si se fijan, aquí tenemos un clock B. Ese sí está disponible para el usuario, ¿ya? Y ese lo podemos conectar entonces, si lo queremos configurar como el esquema que vimos anteriormente, podemos conectar el clock B a la salida entonces de U0, ¿ya? Aquí, si se fijan, el clock es con canto de bajada, así que el clock B lo podemos conectar a Q0 externamente, y ahí entonces tenemos el esquema que vimos anteriormente, ¿ya? Y los otros ya en la salida del segundo flip-flop está por dentro conectado al clock del tercero y la salida del tercero internamente conectado a la salida del cuarto, ¿ya? Pero no el primero con el segundo, eso se lo dejan disponible al usuario. Entonces, ¿de qué sirve separar esto? Es que, bueno, uno puede tener un contador, si quiere, de tres bits, más un flip-flop de alguna forma adicional, o puede conectar esto y tiene un contador de 4 bits. Ok, bueno, lo que expliquemos. Ya, entonces con eso vimos los contadores asincrónicos, que básicamente podemos resumir, son más sencillos que los que vamos a ver a continuación, que son los contadores sincrónicos, pero tienen la desventaja que generan entonces estos glitches, estas anomalías, ¿ya?
o por el mismo hecho de ser asincrónicos, los retardos de propagación se van acumulando, entonces cuando tenemos una cascada muy larga de contadores asincrónicos, vamos a tener un retardo muy amplio en el último flip-flop, el más significativo, con respecto a la señal de clock que viene en la entrada, que alimenta al flip-flop menos significativo, el que genera los bits menos significativos. Por lo tanto, esas son sus desventajas. Entonces están los contadores asincrónicos limitados por velocidad, ya no pueden funcionar, conmutar muy rápido, ya, o no por lo menos en periodos comparables con los retardos mismos de los flip-flops. Y por otro lado, entonces tenemos el problema que vimos anteriormente, que era el tema del glitch, ¿ya? Que aparecen esos pulsos así muy breves, ¿ya? Que probablemente no respetan el tiempo mínimo de mantenimiento que requieren los sistemas digitales, ¿ya? Y eso podría ocasionar problemas, ¿ya? Por ejemplo, en el glitch anterior que vimos, ese 10 que aparece momentáneamente o muy brevemente, uno se podría preguntar si el sistema digital que viene a continuación lo reconoce, lo reconoció o no lo reconoció, ¿ya? Porque se generó el cambio muy, muy pegado a la señal de clock. Entonces podría ser que un sistema digital que utiliza este contador sí reconozca, sí haya visto brevemente el código 10, mientras que otro sistema digital con otras características puede que no lo haya visto, ¿ya? Entonces, por eso en el fondo se establecen estos tiempos mínimos de mantenimiento, ¿ya? De las señales. Hold time, ahí pueden ver en la diapositiva, porque en el fondo al asegurar ese tiempo mínimo de mantenimiento, por lo menos estamos seguros que todos los sistemas digitales que se conecten a esa señal van a poder reconocer o no la señal en particular. ¿Ya? Ok, entonces esas eran las desventajas de los sistemas asincrónicos. Entonces naturalmente para mejorar todos esos problemas están los contadores sincrónicos, ¿ya? Que naturalmente no tienen esos problemas descritos anteriormente, pero tienen el problema que son más complejos, ¿ya? O sea, hacen la misma funcionalidad esencial que los contadores asincrónicos que vimos anteriormente, pero necesitan más componentes, ¿ya? Entonces veamos cómo. Dice un contador sincrónico, ¿ya? Todos los flip-flops se disparan al mismo tiempo con un pulso de reloj común, ¿ya? Entonces ahora no es que la salida de un flip-flop es la señal de clock del otro, ¿ya? Ya no se da eso, sino que todas las señales de clock, ¿ya? Como debe ser en realidad, están conectadas a una misma señal común de reloj, ¿ya? Por lo tanto, la conmutación se genera en el mismo instante. Con eso ya no tenemos el problema del retardo de propagación, ¿ya? O la propagación acumulada, ¿ya? Entonces, todos en el mismo instante se conmutan. El problema es que ahora, ¿cómo hacemos para que un flip-flop genere una frecuencia que sea la mitad del flip-flop anterior? ¿Ya? Eso entonces es lo que necesita un poquito más de complejidad. Entonces, los contadores sincrónicos no sufren de desventajas de retardo de propagación acumulativo, pero generalmente requieren más circuitería para controlar los cambios de estados, ¿ya? Vamos a ver a continuación cómo están conectados, ¿ya? Este contador sincrónico binario de 3 bits tiene la misma secuencia de conteo que el contador asincrónico binario mostrado en las diapositivas anteriores, ¿ya? Aquí nos vamos a agarrar entonces de la señal Q0, Q1 y Q2, van a ser las salidas del contador, ¿ya? Y vamos a ver, aquí hay un codificador, un decodificador también, pero vamos a ver cómo funciona esto. La siguiente diapositiva muestra, bueno, y se analiza cómo es el funcionamiento. Entonces, aquí se ilustra la técnica tabular para el análisis del contador anterior. ¿Ya? Esto se realiza configurando las salidas como se muestra en la tabla y luego escribiendo las ecuaciones de lógica para cada entrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos las ecuaciones de excitación de cada flip-flop. ¿Ya? Vamos a ver uno para atrás. Aquí el primer flip-flop, el que es el menos significativo, el que genera el Q0, está conectado constantemente a la señal 1, tanto en J como en K, o sea, está a modo de basculación. Mientras que el segundo flip-flop ya está conectado, J y K están unidos entre sí, ¿ya? Así que o tenemos el mismo, o sea, vamos a tener siempre el mismo J con el mismo K, ¿ya? Y estos a su vez van a estar conectados a Q0, ¿ya? Así que vamos a tener dos opciones. O JK1, J1K1 va a ser 00, o J1K1 va a ser 11, ¿ya? 00 o 11. Recordamos que 00 es el modo de latch, el modo de que se mantiene el estado, y 11 es el modo de basculación, ¿ya?
Y hasta ahí, bueno, podemos entender, pues como queremos reducir la frecuencia a la mitad, entonces tendríamos que mantener por lo menos un periodo la misma señal, ¿ya? Y el segundo periodo alternarla, ¿ya? Así que ahí vamos a generar este patrón de dividir la frecuencia a la mitad. Donde ya no se hace tan fácil de entender es con el tercer flip-flop, ¿ya? Que igual tiene el J2 y el K2 unidos entre sí, ¿ya? Por lo tanto, igual vamos a tener el modo de 00 o 11, ¿ya? Modo de latch o modo de basculación, pero esto ya no va a depender solamente del flip-flop anterior, ¿ya? Si es que hay un 1, sino que va a depender de cuando el flip-flop anterior tenga un 1 y el anterior a este también tenga un 1. O sea, cuando los dos anteriores sean 1, recién ahí vamos a entrar a modo de basculación, ¿ya? Si no se cumple que los anteriores, los flip-flop anteriores sean todos 1, entonces no vamos a alternar a modo de basculación. Y eso se entiende en realidad cuando observamos la tablita de conversión de decimal a binario, porque es así. No sé si la tenemos acá. A ver, me estoy adelantando un poco, pero para terminar la idea lo vamos a mostrar. Aquí hay una. Ya, sí, acá. Si se fijan, aquí tenemos el patrón de conteo. Tenemos el 000, el 001, el 010, el 111. Si se fijan, podríamos decir, aquí está el tercer flip-flop, ¿ya? Supongamos que Q2 entonces es el tercer flip-flop, y vamos a conmutar, o sea, un algoritmo de cuándo conmutar podría ser cuando todos los anteriores sean 1, entonces el siguiente tiene que ser 1, ¿ya? O sea, vamos a hacer una conmutación cuando todos los valores anteriores o los flip-flop anteriores sean 1, ¿ya? No basta con que el anterior sea 1 solamente, porque si se fijan en este estado, el anterior es 1, ¿ya? Si nosotros hubiésemos conectado el flip-flop 3 directamente al flip-flop 2 y nada más, entonces cuando tenemos el flip-flop 2 que pasa a ser 1, el estado siguiente del flip-flop 3 debería ser 1, pero no es así, porque tenemos, recordemos, el 0,1 y después tenemos el 1,1, ¿ya? Así que es así, cuando tenemos que todos los anteriores, en este caso son 2 solamente, todos los anteriores son 1, entonces ahí yo puedo recién conmutar a mi flip-flop. Y lo mismo va a suceder si aquí tuviésemos un cuarto flip-flop, ¿ya? Tendríamos que mirar para atrás y ver que todos los flip-flop anteriores, ¿ya? Todas las líneas anteriores sea 1, 1, 1, y ahí recién generar una conmutación. Así que en el fondo, estos flip-flops sincrónicos lo que van a hacer con este decodificador es mirar para atrás los flip-flops anteriores y ver que los flip-flops anteriores tengan todos unos para recién generar una conmutación, ¿ya? Esa es entonces la gran diferencia entre los flip-flops asincrónicos y los sincrónicos, ¿ya? El sincrónico necesita entonces observar los estados anteriores, ¿ya? Para tomar la decisión de cuándo conmutar el flip-flop actual. Entonces eso es lo que está haciendo aquí el 3. Con este decodificador observa cuándo se logra esto de que sean ambos unos, ¿ya? Entonces si nosotros ponemos, como les decía, un cuarto flip-flop aquí, ¿qué tiene que hacer? También le vamos a tener que poner un decodificador que va a observar entonces los flip-flop anteriores y o sea, todos los tres para atrás, ¿ya? Y aquí la única, bueno, lo vamos a ver a continuación. La única ventaja es que no tiene que conectar esos tres flip-flop nuevamente, sino que basta que se cuelgue de acá, porque esta línea de acá ya está observando los dos flip-flop anteriores, ¿ya? Así que en el fondo va a observar el flip-flop, el cuarto flip-flop que vamos a poner acá, va a observar el Q2 y también va a observar aquí esta señal que es en el fondo Q0 por Q1, ¿ya? No es necesario que salga una línea aquí a Q1 y otra línea a Q0, porque esa señal ya está de alguna forma sintetizada acá, ¿ya? Eso lo vamos a ver adelante y me estoy adelantando un poco, pero veamos entonces la simulación de cómo funciona este sistema de flip-flop, o sea, de contadores sincrónicos, ¿ya? Entonces acá está la salida, ¿ya? Este es en el fondo el resultado de las salidas del contador. Acá está entonces la entrada J2, que recordemos que es la misma entrada que K2, ¿ya? Estos son los bits más significativos. Entonces J2 y K2 vimos que observan los flip-flop anteriores, o sea, observan que Q0 y Q1 sean uno simultáneamente. Por eso es la función, como es una compuerta AND, es la función Q0 por Q1, ¿ya? K2 es lo mismo, está conectado a la misma línea, así que es Q0 por Q1. A su vez, entonces las entradas J y K están conectadas entre sí en el flip-flop 1, y ven que la salida anterior, en este caso Q0, sea 1, ¿ya? Así que es solamente Q0.
Q0. Y el flip-flop 0, ya, el menos significativo, está constantemente conectado a 1, así que por eso aparece 1 y 1. ¿Ya? Así que aquí no hay más que completar ya los valores iniciales del contador, como saben, parten 0, así que aquí vamos a poner 0, 0, 0, y con eso aquí simplemente rellenamos y vamos a ir calculando cuáles son los valores de J2, K2, J1, K1, y etc. ¿Ya? Entonces, si ponemos que el estado inicial o las salidas iniciales del contador es 0, 0, 0, aquí entonces tenemos Q0 por Q1, bueno, los dos son 0, así que J0, o sea, J2 va a ser 0, ¿ya? Lo mismo con K2, ya aquí en realidad está un poco redundante poner J y K, porque como saben, están conectados, están unidos las dos señales. Lo mismo entonces aquí tenemos J1 y K1, como es Q0 y Q0 en este caso es 0, 0, 0, el resultado. Y aquí, bueno, como están fijos a 1, entonces 1, 1. ¿Ya? Así que con eso ya completamos la primera iteración, ¿ya? De, del flip-flop, ¿ya? Y ahora tomamos entonces el J2, el K2, ¿ya? Que son las entradas del flip-flop 2, ¿ya? Y si tenemos 0, 0, sabemos que estamos en modo de latch, ¿ya? Por lo tanto, si la salida Q2 era 0, en la siguiente iteración va a seguir siendo 0, ¿ya? Así que ahora rellenamos aquí Q2, le ponemos un 0. Lo mismo con el flip-flop 1, ¿ya? Entrada 0, 0, modo latch. Si el estado anterior era 0, se mantiene en 0, ¿ya? Copiamos 0. Y aquí entrada del flip-flop 0 es 1, 1, modo de basculación. Entonces, si antes teníamos salida 0, la siguiente salida va a ser un 1, ¿ya? Porque estamos alternando, ¿ya? Así que se copian esos valores y nuevamente se hace otra iteración y se recalcula todo. Ya, entonces Q0 por Q1, vemos que mientras haya un 0 acá, entonces las salidas van a ser 0, ¿ya? 0, 0. Lo mismo, aquí tenemos Q0, 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 Q0 es 1, así que ahora tenemos aquí un 1, ¿ya? Y aquí siempre vamos a tener un 1. Este está fácil, las últimas columnas siempre van a ser 1. Y de nuevo hacemos el cálculo, entonces ahora tenemos de nuevo aquí que J y K2 son 0, 0, se mantiene el estado, entonces ponemos aquí el cerito, y así vamos entonces generando las transiciones de las salidas de los flip-flops. Q2 dice enganchará de nuevo, pero ambos Q1 y Q2 bascularán. Ya, continúa así hasta completar la tabla. La próxima diapositiva muestra la tabla completada. Ya, aquí están entonces todas las combinaciones de las entradas entonces de los tres flip-flops y de las salidas de los flip-flops. ¿Ya? Y aquí podemos observar lo más interesante es qué pasa al final. Entonces al final cuando tenemos el 1, 1, 1, ¿ya? En la salida, tenemos esta sesión, esta secuencia de entrada, ¿ya? Donde todas las entradas están en modo de basculación. Por lo tanto, si todas las salidas eran unos, ahora pasan a ser todas las salidas ceros. Porque en esta sección, o sea, en esta secuencia, todas las entradas son basculación. Entonces, con eso ya describimos el funcionamiento ya del contador sincrónico. Entonces aquí aparece el contador binario sincrónico de 4 bits, y como les decía, entonces, ¿qué tiene que hacer un flip-flop? Tiene que observar para atrás cuando los flip-flop anteriores tienen unos, todos unos, ya al mismo tiempo. Entonces ya vimos que el tercer flip-flop utiliza este decodificador para observar cuando los dos son unos, ¿ya? Y eso significa que en ese momento recién es momento de alternar. Y el cuarto flip-flop también tiene que observar cuando todos los flip-flop anteriores son unos. Y aquí podrían haber habido tres salidas. Uno para el flip-flop 3, otro para el flip-flop 2, o sea, para el flip-flop 2, flip-flop 1 y flip-flop 0, ¿ya? Pero aquí estamos haciendo un poco de economía y en vez de que salgan dos líneas, estamos saliendo con una sola línea que se conecta al decodificador anterior, ¿ya? Porque el decodificador anterior ya entonces nos está diciendo si los flip-flop anteriores son los dos uno o no, ¿ya? Así que en el fondo cada flip-flop, si queremos extender esto a un número arbitrario de bits, cada flip-flop tiene que ver con una compuerta AND, el flip-flop anterior con una línea y el decodificador anterior con la otra línea, ¿ya? Y ahí se puede entonces extender a un número arbitrario de bits. Entonces, entendiendo esta lógica, podemos hacer, como les decía, contadores binarios de todo lo que
el largo que quieran. Ok, y ahí está entonces la secuencia, el cronograma del sistemita. Ya, entonces, de nuevo, estamos detectando cuando se generan los unos. Aquí hay dos unos, entonces el siguiente, ¿cómo se llama? Secuencia, es cuando se genera la conmutación. ¿Ya? Aquí hay dos unos, entonces se genera conmutación. Aquí hay tres unos, entonces se genera la conmutación. ¿Ya? Dos unos, se genera aquí una conmutación. Tres unos, se genera acá una conmutación, y así. Ok. Lo mismo podemos, así como habíamos visto que teníamos un contador de década sin- asincrónico, también podemos tener un contador de década sincrónico, ¿ya? Aquí dice BCD, pero en el fondo el BCD quiere decir que llega hasta el 9, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, si se fijan, ya es un poquito más complejo todo, ¿ya? Tenemos entonces, aquí para entender, bueno, el mismo esquema, tenemos flip-flops, ¿ya? El primer flip-flop está conectado constantemente a modo de basculación, ¿ya? El segundo flip-flop, entonces, estaría normalmente conectado a la salida del primero, ¿ya? Sin más. Pero aquí vemos que ya tenemos una compuerta, ¿ya? Y vemos que el segundo, ¿ya? O sea, perdón, el flip-flop 2, quiero decir, está conectado entonces con el anterior, pero además está conectado con una línea. O sea, aquí la cosa ya se empieza a complicar un poco, ¿ya? Sobre todo, no, aquí, este de acá está como era el esquema anterior. O sea, aquí tenemos un decodificador que observa qué cosa, Q0 y Q1. Q0 y Q1, ¿ya? Así que esto no es nada nuevo, ¿ya? Y tenemos este decodificador, que observa Q2 y el decodificador anterior, así que esto tampoco es nada nuevo. Lo que es nuevo es este de acá y esto que está acá, ¿ya? Entonces tenemos que explicar qué significa esto de acá, ¿ya? Entonces recordamos que en esencia nosotros queremos también deshacernos del otro problema que tenía el contador asincrónico con respecto a llegar al valor 10 y que en ese instante en que aparecía el valor 10 instantáneamente se reseteaba el contador, ¿ya? De forma asincrónica. Entonces eso genera un glitch y ese glitch podría no ser reconocido o sí ser reconocido por un sistema digital que venga, que esté observando este valor de cuenta del contador. Por lo tanto, hay una cierta riesgo en utilizar estos contadores asincrónicos. Entonces, ¿cómo se haría de forma sincrónica? De forma sincrónica y de forma quizás más elegante, ¿no? Sería, de alguna forma, detectar cuando yo llego a la cuenta mínima, o sea, a la cuenta máxima, quiero decir, a la cuenta, en este caso, si quiero contar del 0 al 9, detectar cuando llego al 9, no detectar cuando ya sucedió el 10, ¿ya? Porque yo no quiero que suceda el 10 e inmediatamente el sistema se resete, ¿ya? Porque no voy a, ni siquiera quiero resetear el sistema de forma sincrónica, quiero que naturalmente después del 9 comience el 0, ¿ya? En el fondo esa es la lógica. Después del 9 quiero que comience el 0, no que comience el 10. Entonces, de alguna forma, nosotros modificamos el circuito para que el sistema detecte cuando hay un 9 y de alguna forma hagamos que naturalmente del 9 pasemos al 0. ¿Cómo logramos eso? Dice, entonces, con alguna lógica adicional, un contador binario se puede convertir en un contador de décadas sincrónico BCD. ¿Ya? O sea, aquí década y BCD es como redundante, ¿ya? Un contador que llega hasta el 9 en el fondo, ¿ya? Entonces, después de alcanzar el conteo 9, recordemos el 9 es el 1001, el contador reinicia en 000. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se fijan, bueno, lo vamos a explicar a continuación, cómo se hace el truquito. Dice, esta compuerta detecta, ¿ya? La que tenemos acá, el valor 9, ¿ya? El 1001, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos conectados por un lado al bit menos significativo y estamos conectados por otro lado al bit más significativo, ¿ya? Entonces detecta el 9. Y provoca que el flip-flop 3, ¿ya? Que es el cuarto flip-flop 3, bascule hasta el próximo pulso de reloj, ¿ya? Aquí tenemos una compuerta OR, ¿ya? La compuerta OR hace que, bueno, el sistema bascule como basculaba siempre, ¿ya?
en el caso tradicional, o bascule en un caso de que se detecte esta secuencia en particular, que es el 9, ¿ya? Eso hace el OR. Así que aquí estamos detectando esta secuencia en particular, el 9, ¿ya? Y vamos a hacer como excepcionalmente una basculación que normalmente no hubiese sucedido en el último flip-flop, en el más significativo, ¿ya? En el fondo eso es lo que estamos haciendo. Entonces, detectamos el 9 y ahora le decimos extraordinariamente al último flip-flop, bascula ahora, ¿ya? Entonces, el flip-flop 0 bascula de todos modos, ¿ya? En todos los pulsos del reloj, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿qué queremos hacer? Queremos que después de la secuencia 1001 pasemos al 0000, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, yo tendría que hacer que bascule el primero y el último, o el más significativo y el menos significativo, ¿ya? Pero el menos significativo, ¿ya? El que está acá, bascula de todos modos, ¿ya? Así que lo que venga después, de cualquier forma, va a ser que este 1 se convierta en un 0. Lo único que tenemos que hacer en realidad es que el bit más significativo se convierta extraordinariamente en un 0, ¿ya? Así que por eso tenemos que hacer este arreglo con la compuerta OR, para que solamente el flip-flop más significativo bascule antes de tiempo, por así decirlo, ¿ya? Y ahí hacemos entonces que después del 1001 pasemos al 0000, ¿ya? Ese entonces es el truco. Dice, entonces el flip-flop 0 bascula en todos los pulsos del reloj, de esta manera el conteo inicia con 000, ¿ya? Así que ese es el truco. O sea, antes lo que hacíamos con el sistema asincrónico era detectar cuando llegaba la cuenta que queríamos de alguna forma que gatille el reinicio. En ese caso era el valor 10. Inmediatamente cuando aparecía el valor 10, el sistema reiniciaba los flip-flops, en el caso asincrónico. En el caso sincrónico, nosotros no vamos a reiniciar los flip-flops de forma asincrónica, ya con un clear, sino que vamos a de alguna forma hacer que los flip-flops necesarios basculen antes de tiempo. En este caso, el único que tiene que bascular antes de tiempo es el más significativo, porque de esa forma hacemos que naturalmente el valor 9 pase al valor 10, o sea, al valor 0, ¿ya? Ese es un poco el truco. Y al hacer eso, entonces, una pregunta es, ¿qué pasa con este valor de acá? Claro. Aquí tenemos, es el otro truco. Si nosotros no hubiésemos generado este mecanismo con el flip-flop más significativo, ya hay otra cosa pendiente, que es el de acá. Si nosotros no hubiésemos generado esto, lo que hubiese salido después del 9 era el 10, pues era el 1010, ¿ya? O sea que el segundo flip-flop, ya el flip-flop 1, habría cambiado de 0 a 1, normalmente, ¿ya? Así que hasta ahora hemos descrito todo el sistema para que pase ¿cómo se llama? Del 9, que es el 1001, no al 000, sino que el segundo flip-flop cambiaría al 1 naturalmente, porque el flip-flop menos significativo de alguna forma le está diciendo. Entonces, esta compuerta que tenemos acá, de alguna forma está inhibiendo, ¿ya? Le está diciendo, o sea, esta línea de acá, ¿se fijan? Aquí hay una línea del Q3 complemento que se va hasta el segundo flip-flop, ¿ya? Y está inhibiendo que el segundo flip-flop conmute después de que haya conmutado el primero, ¿ya? O sea, estamos haciendo en el fondo la modificación, son dos modificaciones. Una modificación es que estamos haciendo que el último flip-flop, el más significativo, conmute antes de tiempo, y por el otro lado estamos inhibiendo que el segundo flip-flop conmute cuando debería haber conmutado debido al flip-flop anterior 0, ¿ya? A través de esta compuerta AND, ¿ya? Así que con esas dos modificaciones, en realidad, hacemos que el sistema pase de un 9 a un 0, ¿ya? Entonces, de nuevo, aquí es un ejemplo de por qué un sistema sincrónico, si bien ya no tiene los problemas de los glitch, no tiene el problema de la propagación de los retardos, tiene mayor complejidad, ¿ya? O sea, necesitamos más circuitería entonces para realizar el mismo funcionamiento, ¿ya? Pero ahora de una forma que sí funciona correctamente, ¿ya? Entonces, esa es como la explicación, así como en detalle, de cuál es el funcionamiento de esto. Ustedes naturalmente lo pueden simular, ¿ya? Y pueden así tratar de entenderlo mejor si quieren, eh, y cómo es el mecanismo. Entonces se darán cuenta también que si esto lo extendemos un poco más, puede que después necesitemos más compuertas lógicas, entonces para que
Después, por ejemplo, si queremos no que sea el 9, sino que fuese, no sé, otro valor, que cuente hasta el 19, por ejemplo, ya entonces van a aparecer más, va a aparecer un flip-flop adicional, y ahora vamos a tener que poner más compuertas lógicas para que del 19 pase al 000, ¿ya? Entonces, esto se va complejizando cada vez más, ¿ya? Manteniendo el esquema sincrónico. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para ver la hora, son las 9:15 casi. Ok, entonces, ¿alguna novedad por aquí? Bueno, ya. Aquí está entonces la forma de onda. Bueno, aquí ninguna novedad porque si es un contador, en el fondo todos los contadores tienen la misma señal de salida, ¿ya? Y aquí la gran diferencia es que llega hasta el 9 y después del 9 entonces comenzamos con la cuenta 0000, ¿ya? Una vez que llegamos al 0000, entonces se reinicia todo desde acá y comienza todo. Y ahí estamos contando desde el 0 hasta el 9 eh, de forma sucesiva. Y hay un contador de estos, ¿ya? De esta misma forma se opta obtener un contador asincrónico, esta versión, tanto se puede configurar en la cascada. Es más lento que los contadores sincrónicos, pero es más simple, ¿ya? Bueno, lo mismo. Contador asincrónico, en general, son más sencillos que los sincrónicos, pero los sincrónicos pueden llegar a mayores velocidades, los asincrónicos, por lo que vimos de los retardos, etcétera, no pueden llegar a tanta velocidad. Ok. Un circuito integrado contador binario sincrónico de 4 bits, el que vemos acá, ya, el 74LS163, ya. Y bueno, aquí están todas las líneas, el clear, ya, que es para, en el fondo, llevar todas las líneas a cero. Tenemos una señal de load, ya, para cargar. Significa que nosotros podemos precargar un valor, ya. Eso lo vamos a ver a continuación con los registros de desplazamiento. Que un contador no necesariamente tiene que partir de 000, ¿ya? Podríamos partir de un número arbitrario y hacer que siga contando hacia arriba, o lo que pasa en muchos dispositivos, por ejemplo en microcontroladores, uno en el contador le carga un valor y después hace que cuente hacia abajo, ¿ya? Y una vez que la cuenta llega a cero, entonces ese contador genera una señal, una interrupción que se llama, y eso le dice al procesador, al programa que se tiene que detener para hacer alguna cosa en particular, ¿ya? Entonces, a través de estos contadores uno puede hacer que un microcontrolador tenga noción del tiempo, por ejemplo, ¿ya? Nosotros podríamos tener una variable que sea segundos, minutos, horas, etcétera, dentro del programa de un microcontrolador. Entonces un contador está generando estas interrupciones y nosotros lo programamos para que la interrupción coincida justo con un segundo, por ejemplo, ¿ya? Cada vez que pasa un segundo, genera una interrupción y en el programa entonces, en el contador, en la variable de segundos, podemos incrementar en uno y ahí podemos hacer que nuestro programa tenga noción del tiempo, ¿ya? En fin, entonces esa es la función de cargar. Podemos cargar un valor arbitrario, el clock, el clear, la entrada de datos, la salida de datos, y los otros que me quedan ent, o sea, enable T, enable P debe ser, entradas de habilitación, enable P, enable T, y una salida de propagación de reloj, C, o sea, RCO, se pone a nivel alto cuando el contador alcanza el valor de fin de cuenta. Entonces, en el fondo, este RCO es el que nos avisa cuando llega al final de la cuenta, o sea, cuando llega ya sea al desbordamiento, o sea, si estamos contando hacia arriba, en este caso me parece que es un contador ascendente solamente. Si contamos hasta arriba, vamos a llegar al valor máximo, en este caso es el 1111, y en ese caso, bueno, aquí simplemente hay un decodificador que cuando detecta que todas las salidas son 1, entonces esto se levanta y eso nos da un indicio de que la cuenta llegó a su fin. ¿Ya? Ok. Entonces aquí hay un ejemplo, ya un poquito más complejo, pero no nos asusten. Aquí entonces, en este ejemplo, ¿qué se hace? Se ponen unos datos de entrada, ¿ya? Recordemos, de 0 es el menos significativo, de 3 el más significativo, así que aquí estamos poniendo el valor 0011, ¿ya? Entonces agregamos el 0011 en el valor de entrada y luego lo cargamos con la señal load. Load, entonces cargar ese valor en el registro del conteo. Entonces cargamos el 0011 y una vez que lo cargamos, ahora nos aparece el 0011 aquí en la señal de salida, ¿ya? Y luego, entonces habilitamos el reloj para que el reloj empiece a contar
las dos señales de enable tienen que estar en alto, ¿ya? Y con la señal de reloj, entonces ahora el valor empieza a contar. Así que parte del 0011, que en este caso es 8 más 4 es el 12, y luego pasamos al 13, 14, 15, y cuando llegamos al 15, el 15 recordemos que es el 1111, entonces con este decodificador que debe tener internamente, que reconoce puros 1, se levanta la señal entonces RCO que nos dice que llegamos al fin de la cuenta, ¿ya? Luego, si aplicamos otra señal de reloj, desde el valor 1111 pasamos al 0000, ¿ya? Y en ese caso el RCO vuelve a 0, ¿ya? Y todo comienza desde un inicio, ¿ya? O sea, no porque lleguemos al final de la cuenta se va a detener, sino que va a seguir simplemente contando. Y aquí cuando ponemos la señal en el enable, lo bajamos, aquí basta que uno se baje para que el sistema ya no funcione, ¿ya? Entonces el sistema ya deja de contar. Se detiene el último valor que contó, ¿ya? Y ese es el último valor de salida y se mantiene ahí. Así que eso, ese es un ejemplo del funcionamiento de este contador que la gracia que tiene es que uno le puede cargar un valor, o sea, ingresar un valor precargado y empezar a contar a partir de ese valor, ¿ya? Pero siempre de forma ascendente, ¿ya? Entonces tenemos ahora el contador sincrónico ascendente-descendente, ¿ya? O sea, podríamos con este sistema contar hacia arriba o hacia abajo. Y si se fijan, este sistema es el mismo que ya habíamos visto hasta antes, solo que tiene de alguna forma una gracia, ¿ya? Aquí ven como una cierta simetría en los componentes que hay arriba con los componentes que hay abajo, ¿ya? Y la única diferencia es que vamos a optar a tomar la señal Q0 e ingresarla a la señal J y K del flip-flop siguiente, ¿ya? Como ven, aquí también Q1 que ingresa al flip-flop J o K siguiente, ¿ya? O vamos a optar a tomar la señal complementada, en este caso Q0 complemento, y la vamos a ingresar al J y K siguiente, ¿ya? Así que, de hecho, si nosotros tomamos la señal de arriba o la señal de abajo, ¿ya? Una de las dos, entonces vamos a lograr contar hacia arriba o contar hacia abajo. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿dónde está la salida? Pop, 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 pop. Eh, a ver, esto se ve a continuación. Creo que un ejemplo, claro, un ejemplo de forma de onda y a continuación. O sea, podríamos ver esto en detalle ya, pero nos queda poquito tiempo, la idea es terminar la diapositiva. ¿Ya? Pero un poco ese es el cuento. Si nosotros habilitamos, aquí está la línea de habilitación, si se fijan, que dice contar hacia arriba o contar hacia abajo, ¿ya? Si la señal es un 1, entonces contamos hacia arriba. Cuando tenemos un 1 acá, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Que la señal que viene de la salida Q0 continúe, ¿ya? Y al continuar, entonces entra por acá. Y a su vez, esa misma señal después también habilita a la señal que sigue, y así, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando nosotros habilitamos un 1, estamos habilitando toda la parte superior de las conexiones. Y cuando habilitamos un 0 acá, habilitamos la parte inferior de las conexiones. Y así se logra este efecto de contar hacia arriba o contar hacia abajo. Aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí está el contador. Aquí se muestra solamente las salidas y la señal de up-down, ¿ya? Entonces partimos del 000, 001, 001, perdón, 001, ahí estamos, ¿sí? 010 y así, hasta que llegamos a este que es el 010, y luego se alterna y ahora empieza a contar en el otro sentido, ¿ya? Aquí si se fijan se repite este valor que era 010, llegamos al 011 y después de nuevo 010 y ahora empieza a repetirse todo lo que había sucedido de aquí hasta este punto, ahora se repite para el otro lado. O sea, estamos contando en el sentido inverso, ¿ya? Eso. Así que bueno, en resumen, con una leve modificación, ¿ya? De hardware, de compuertas lógicas, podemos hacer que un sistema no solamente cuente hacia adelante, sino que también cuente hacia atrás. Esa es un poco la explicación. Ok. Entonces aquí tenemos también un componente listo, un circuito integrado que hace eso. Es un poco lo mismo que ya vimos anteriormente. Podemos cargar un valor, tenemos el valor de salida,
y aquí tenemos esta línea adicional que es DU, que es down up, que le podemos decir al sistema que cuente hacia arriba o que cuente hacia abajo, ¿ya? Además tiene una salida entonces que es el max min, que dice cuando se alcanza el término del conteo. O sea, si nosotros estamos contando hacia arriba, entonces esta señal nos va a indicar que llegamos al valor máximo, en este caso al 1111. No así si estamos contando hacia abajo, en ese caso nos va a indicar que llegamos al valor mínimo, que sería el 0000. ¿Ya? O sea, nos va a indicar, dependiendo de si estamos contando hacia arriba o hacia abajo, que llegamos al máximo o al mínimo. Y la única diferencia en el decodificador que entre el 1111 y el 0000 es el complemento uno del otro, ¿ya? Así que esta línea perfectamente podría estar alimentando unas compuertas de complemento, unas compuertas inversoras ya, para que el sistema detecte un valor o el otro. En fin. Aquí dice una variante de este circuito integrado es el 191, tiene las mismas entradas y salidas, pero un contador binario sincrónico ascendente-descendente, y el de arriba es, no sé si es asincrónico, ya no sé cuál es la diferencia del de arriba y el de abajo en realidad, pero bueno. A ver, viendo así rapidito, no veo ninguna diferencia. En fin, ya. Entonces, ya estamos en la hora, diapositiva 22. Ya, esto yo creo que lo vamos a dejar entonces para la próxima clase. Ya, como todavía tenemos un poco de tiempo, entonces lo vamos a ver con calma. Ya, entonces, en resumen, vimos hoy día los contadores, vamos a partir de nuevo, vimos hoy día el tema de contadores, ¿ya? Vimos entonces lo que en general buscan los contadores es replicar esta secuencia binaria de alternación de 010101 o 00110011, y así a medida que los bits son más significativos, ¿ya? Y eso se puede hacer en resumen de dos formas, siempre utilizando flip-flops, ¿ya? Pero en un caso se puede hacer de forma asincrónica, ¿ya? En cuyo caso es más sencillo de diseñar, porque solamente necesitamos un decodificador que detecte el instante cuando llega hasta el final, y en ese caso se reinicia, ¿ya? En el caso de si queremos hacer un contador que llegue hasta un valor arbitrario, no hasta el valor final, ¿ya? Pero vimos que una desventaja, como la que vemos acá, es que también o sea, aparte de esto de que los sistemas asincrónicos, por un lado, tienen la ventaja que son más sencillos, tienen la desventaja entonces de que generan algunos problemitas. Uno de esos problemitas era el retardo que se iban acumulando, ¿ya? Debido a que uno depende de la salida del anterior, ¿ya? Para sus relojes. Entonces eso hace que se vayan acumulando los retardos, como vimos acá. Ese era uno de los problemas. Y el otro problema era el del glitch. O sea, si nosotros queremos detectar un valor arbitrario para que se reinicie el conteo, entonces se generaban estos glitches acá, que en el fondo en el instante que llegaba al valor a detectar y se generaba el reseteo, entonces se generaba un valor muy transitorio, una transiente, que en realidad es muy breve y podría ocasionar problemas con un circuito digital que venga a continuación, ¿ya? Eso no es bueno. En algunos sistemas puede funcionar bien, pero en otros podría ser problemático, ¿ya? Entonces, para eso se generan los sistemas sincrónicos, donde todos los flip-flop o los elementos que tienen internos conmutan al mismo tiempo al conectar entonces las señales de reloj a la misma línea, ¿ya? Pero ahora para sacarse el problema, bueno, con eso nos sacamos el problema de los retardos, pero no nos sacamos el problema o tenemos que de alguna forma ingeniarnos para que ahora el sistema se reinicie, si queremos contar un valor arbitrario, el sistema se reinicie utilizando ya una lógica combinacional un poquito más sofisticada, ¿ya? Entonces, esa lógica más sofisticada la vimos, bueno, aquí vimos un poco cómo funcionaba, ¿ya? Esa lógica más sofisticada se traduce en compuertas lógicas adicionales, ¿ya? Para que el sistema entonces tenga su funcionamiento, el mismo funcionamiento que tenía el sistema asincrónico, ¿ya? Entonces, de alguna forma, tiene más componentes. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, para llegar a contar, por ejemplo, desde el 0 hasta el 10, o sea, hasta el 9, entonces tenemos que hacer un sistema que detecte el 9 y que de alguna forma haga la transición suave, por así decirlo, desde el 9 hasta el 0, ¿ya? Utilizando esta lógica combinacional que se le agrega, ¿ya? Lo que el sistema asincrónico lo hubiese hecho con un decodificador más sencillo y reiniciando, forzando un clear asincrónico entonces a los flip-flop, ¿ya? Que dijimos que generaba el glitch, ¿ya? Pero era más sencillo. Así que, en resumen, eso.
Vimos los dos tipos de contadores, el sincrónico y el asincrónico, y después vimos que los contadores además tienen otras características, por ejemplo, que pueden contar no solamente hacia arriba, pueden contar hacia arriba y hacia abajo, y además vimos que tienen una característica que pueden no necesariamente partir desde cero, ¿ya? Pueden partir de un dato arbitrario, de un valor arbitrario, que nosotros le podemos cargar, ¿ya?, al contador, para que a partir de ese número, por ejemplo, cuente hacia abajo hasta el valor mínimo, ¿ya? O desde ese valor cuente hacia arriba hasta el valor máximo, etcétera, ¿ya? Entonces podemos hacer varias cositas con eso, ¿ya? Y un ejemplo, como les decía, son en los microcontroladores, que normalmente se necesita que el programa, el código de, informático que uno le carga al microcontrolador, los Arduinos, para los que no están familiarizados con microcontroladores, me refiero en forma sencilla a un Arduino, quizás están familiarizados con ese concepto. Los Arduinos tienen un programa entonces que corren, y para que el Arduino, por ejemplo, sepa en qué momento o qué instante ejecutar una función, por ejemplo, se puede valer de estos contadores, ya que en el fondo están contando una secuencia, ¿ya? Y llegan hasta cero, y si nosotros sabemos o le podemos decir al sistema, al contador, que comience contando hacia abajo, por ejemplo, desde un valor determinado, nosotros sabemos que el tiempo que se demore en llegar a cero va a ser, por ejemplo, un periodo que nosotros calculamos de un segundo, ¿ya? Entonces, de esa forma el Arduino podría saber, o puede saber, que cada un segundo tiene que ejecutar una función, ¿ya? Por ejemplo, encender o apagar un LED, cosas por el estilo. Así que estos contadores, esta arquitectura que vemos acá, se utiliza harto en la arquitectura de computadores en general, ¿ya? Para que los programas sean conscientes del transcurso del tiempo, ¿ya? Y se pueden generar señales también que de alguna forma necesitan un buen control de tiempo. Por ejemplo, las señales PWM se utilizan harto para el control de motores, de servomotores o de motores para hacer que giren a distintas velocidades, controlar la velocidad de un motor. También hay que ponerle una señal rectangular al controlador del motor, ¿ya? Y esa señal tiene que tener un periodo muy preciso, ¿ya? Entonces, que va en el orden de los milisegundos. Y la forma en que un Arduino, por ejemplo, controla esa señal también es con un contador, ¿ya? Y ese contador es un hardware que es como el que estamos viendo aquí exactamente, ¿ya? No es más que eso. Así que en realidad esto es relevante en el sentido de que se utiliza hoy en día muchísimo los contadores, ¿ya? Ustedes después cuando lo vean en las hojas de datos de los Arduino o de los sistemas electrónicos que correspondan, ustedes no van a ver todos estos componentes ya, porque esto es muy bajo nivel, sino que van a ver en el circuito un bloque que dice contador, ¿ya? Pero por lo menos ustedes van a saber qué hay dentro de ese bloque, ¿ya? Van a saber de qué se trata. Esa es un poco la idea. Así que alcanzamos a ver eso hoy día, y lo que nos sigue para la próxima clase un poco ver un diseño de un contador arbitrario. Entonces yo quiero un contador que me cuente una secuencia que yo quiera, ¿ya? Entonces para eso vamos a hacer un pequeño sistema secuencial con los diagramas de estado y todo el cuento. Entonces vamos a ver ese ejercicio. Así que con eso terminamos. Les agradezco entonces el tiempo, me pasé un poquito, me disculpo por eso. Así que estamos, los libero para que entonces sigan con su día. No sé si hay alguna consulta, algún comentario antes de seguir, o sea, antes de terminar. Parece que no. Ya. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Adiós.